Era una mañana de martes a finales de octubre cuando mi nieta pronunció las 7 palabras que me paralizaron el corazón. Yo había conducido hasta la casa de mi hijo en Columbus para dejarle un regalo de cumpleaños. Ella cumpliría 8 años el siguiente fin de semana y recuerdo estar de pie ante la puerta principal, con la caja envuelta bajo el brazo y sonriendo como lo haría cualquier abuelo. Mi nuera me abrió, dijo que mi hijo estaba en el trabajo. Me dejó entrar sin mucho afecto, como siempre lo hacía, y señaló hacia el patio trasero, donde mi nieta jugaba sola en un columpio de neumático. Salí por la puerta corredera de cristal y la llamé por su nombre. Ella levantó la vista y su rostro hizo eso que tanto me gustaba, se iluminó por completo, como si alguien hubiera encendido una luz en su interior. Saltó del columpio y corrió hacia mí, y yo me agaché para recibirla en mis brazos, tal como lo hacía desde que tenía 3 años. Nos sentamos juntos en los escalones del porche trasero durante un rato. Le entregué el regalo. Ella lo sostuvo en su regazo, pero no lo rompió con ansias como suelen hacer los niños. Parecía más callada de lo normal, más lenta. Supuse que estaba cansada. Entonces me miró con esos grandes ojos marrones y me dijo, «Abuelo, ¿puedes pedirle a mamá que deje de echarle cosas a mi jugo?» No me moví. «¿A qué te refieres, cariño?», pregunté manteniendo la voz firme. Pasé 31 años trabajando como ingeniero civil, me entrenaron para mantener la calma cuando las cosas empezaban a agrietarse. Ella se encogió de hombros, como hacen los niños de 8 años cuando no tienen el vocabulario para explicar algo que les inquieta. El jugo que me da antes de dormir. Sabe diferente. Y luego duermo muchísimo tiempo. A veces no recuerdo la mañana. Puse mi mano en su espalda. Podía sentir mi propio pulso en la garganta. «¿Cuánto tiempo hace que te da ese jugo?», pregunté. Ella lo pensó. «Desde el verano, creo que fue en octubre». Le dije que la quería. Le dije que todo estaba bien. Le pedí que abriera su regalo y la observé desenvolverlo con sus manos pequeñas y cuidadosas, sonriendo en todos los momentos adecuados. Pero, por dentro, yo estaba en un lugar completamente distinto. Mi nuera se asomó a la puerta 2 veces mientras estábamos allí sentados. En ambas ocasiones miró a mi nieta de una manera que no supe nombrar en aquel momento, pero en la que he pensado muchas veces desde entonces, una mirada vigilante, calculadora. Me fui 20 minutos después. Me quedé sentado en mi camioneta al final de la calle durante mucho tiempo antes de arrancar. Mi esposa falleció hace 4 años, un cáncer de páncreas, 41 días desde el diagnóstico hasta el final. Ella era la persona a la que yo habría llamado, siempre sabía qué hacer cuando algo se sentía mal aunque no se pudiera probar. Sentado allí, en esa camioneta una mañana de martes de octubre, la extrañé tanto que sentí un peso físico en el pecho. Luego, puse la marcha y fui a buscar un médico. Llamé primero a mi propio médico de cabecera, un hombre al que había consultado por más de una década, y le expliqué la situación desde el estacionamiento de una farmacia. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, guardó silencio un momento y luego dijo, «Tienes que hacerle pruebas. Análisis de sangre y orina hoy mismo si puedes, diles que sospechas de una posible ingestión de sedantes». Lo dijo con calma. La palabra sedante cayó sobre mí como una piedra arrojada a aguas tranquilas. Regresé a la casa de mi hijo. Mi nuera volvió a abrir la puerta y le dije que quería llevar a mi nieta a almorzar, solo nosotros 2, como una tradición de cumpleaños. Sonreí al decirlo. Jamás en mi vida me había esforzado tanto por mantener una sonrisa. Ella vaciló. Preguntó a qué hora volveríamos. Dije que en un par de horas. Miró a mi nieta y luego volvió a mirarme a mí, y algo cruzó su rostro que no pude descifrar. «Está bien», dijo. «Vuelvan para las 3». En el auto, le dije a mi nieta que haríamos una parada rápida antes de almorzar. Le expliqué que tal vez tendrían que sacarle un poco de sangre, como en sus chequeos normales, y que sería rápido. Ella arrugó la nariz pero no se quejó. Nunca se quejaba de nada, y yo siempre había pensado que era simplemente su temperamento. Empezaba a comprender que podría ser algo más. La clínica de urgencias estaba en el lado oeste de Columbus. La enfermera de la recepción era una mujer robusta con gafas de lectura colgadas de una cadena de cuentas.
Me miró con expresión cautelosa, un hombre de 63 años con camisa de franela que traía a una niña que no era su hija. Me acerqué al mostrador y dije en voz baja, soy su abuelo. Tengo razones para creer que le han estado administrando algo sin su conocimiento. Necesito un análisis toxicológico completo. Ella me sostuvo la mirada durante 3 segundos exactos. Luego, tomó el teléfono. Nos atendieron en 15 minutos. La doctora que entró era una mujer joven con el pelo recogido y mirada decidida. Le hizo a mi nieta algunas preguntas suaves mientras la examinaba, que le gustaba comer, si practicaba deportes, cómo había dormido últimamente. Mi nieta dijo que dormía mucho. Dijo que se sentía cansada casi todas las mañanas, incluso después de dormir toda la noche. Dijo que a veces se despertaba y no recordaba lo que había pasado la noche anterior. El rostro de la doctora no cambió, era muy profesional. Me pidió que saliéramos al pasillo. Besé la coronilla de mi nieta y le dije que estaría justo detrás de la puerta. En el pasillo, la doctora habló con voz baja y pausada. Dijo que los síntomas eran consistentes con el uso crónico de sedantes en dosis bajas en un niño. Dijo que el análisis toxicológico lo confirmaría y que estaba obligada a contactar a los servicios de protección infantil si los resultados eran positivos. Le dije que entendía. Le dije que hiciera la llamada. Luego volví a entrar y me senté con mi nieta mientras ella comía una bolsa pequeña de galletas que la enfermera le había traído. Hablamos de su próximo cumpleaños, de qué sabor quería el pastel y de si creía que su papá finalmente la dejaría tener un perro. Quería un Golden Retriever, llevaba 2 años pidiéndolo. Le dije que me parecía una idea excelente. Los resultados llegaron esa tarde. La doctora se sentó frente a mí en una pequeña sala de consulta con un informe en la mano y una inmovilidad en el rostro que me lo dijo todo antes de pronunciar palabra. El análisis dio positivo para difenhidramina, el ingrediente activo del Benadryl y de varios somníferos de venta libre. Los niveles estaban elevados, no eran peligrosos para una sola noche, explicó, pero sí consistentes con un uso repetido durante un periodo prolongado. En una niña de 17 kilos, administrado regularmente durante meses, los efectos acumulativos podían incluir fatiga crónica, alteración de la memoria, dificultad para concentrarse, y en algunos casos, retrasos en el desarrollo de la atención y la retención. Se detuvo y me miró fijamente. Señor Kalewa, dijo, esto no es un accidente. Este nivel de consistencia durante tanto tiempo no ocurre por error. Yo ya lo sabía. Creo que lo supe desde que mi nieta pronunció aquellas palabras en los escalones del porche, pero escuchar a un médico decirlo en voz alta, en una habitación pequeña bajo luces fluorescentes, lo hizo real de una manera inédita. Mis manos estaban apoyadas sobre la mesa. Las miré como si pertenecieran a otra persona. ¿Qué sucede ahora?, pregunté. Me dijo que ya había llamado a los servicios de protección infantil, CPS. Un trabajador social se pondría en contacto en menos de 24 horas. Me dijo que no debía devolver a mi nieta a su casa esa noche. Me dio el número del Centro de Defensa Familiar. Me dijo que llamara a mi hijo. Esa última parte era la que más temía. Mi hijo tiene 36 años. Trabaja en logística, muchas horas, madrugadas. Es un buen hombre. No es alguien complicado. Ama a su hija como lo hacen los buenos padres, por completo y sin cuestionamientos. Había estado con mi nuera durante 9 años, se casaron cuando mi nieta tenía 1 año. Me senté en el estacionamiento de la clínica de urgencias con mi nieta en el asiento trasero, comiendo las galletas de mantequilla de maní que la enfermera nos había enviado, y llamé a mi hijo. Respondió al segundo tono. Podía escuchar el ruido de un almacén detrás de él. Le dije que necesitaba que buscara un lugar tranquilo. Se quedó callado 5 segundos. Luego escuché una puerta cerrarse y el ruido del almacén desapareció. Se lo conté todo. Empecé por lo que mi nieta había dicho en el porche. Le hablé de la clínica, del análisis toxicológico, de los resultados, de las palabras de la doctora. Le hablé de CPS. Le dije que no había llevado a su hija de vuelta a casa y que no pensaba hacerlo. Él no habló durante un tiempo muy largo tras terminar yo mi relato. Dilo otra vez, pidió. ¿Lo de la prueba? Lo repetí.
Hubo un sonido al otro lado de la línea para el que no tengo palabra. No era exactamente llanto, era algo que precede al llanto, cuando el cuerpo comprende algo que la mente aún se niega a aceptar. Salgo para allá ahora mismo, dijo. Le dije que nos viéramos en mi casa. Le pedí que no fuera a su casa primero. Preguntó por qué. Le dije que porque necesitaba que escuchara el resto de lo que tenía que decir antes de que hiciera cualquier otra cosa. Aceptó. No creo que hubiera aceptado 5 minutos después. Llegó a mi casa en 40 minutos, debió de venir a 140 por la autopista. Entró por la puerta principal y fue directo hacia su hija, que estaba sentada a la mesa de mi cocina con un vaso de leche con chocolate y mi vieja colección de guías de campo desplegada frente a ella, mirando dibujos de pájaros. Se sentó a su lado y la atrajo hacia sí, abrazándola de una forma que me obligó a apartar la vista. Fui a la cocina y me quedé mirando por la ventana un rato. Cuando vino a buscarme, su hija estaba dormida en el sofá bajo la colcha que mi esposa había hecho hace 20 años, la de los cuadros azules y amarillos. Tenía los ojos rojos, pero estaba sereno. Mi hijo es como yo en ese aspecto, se mantiene entero cuando es necesario y se desmorona después, en privado. Me preguntó por qué. Esa era la pregunta a la que yo le había estado dando vueltas desde el estacionamiento. ¿Por qué una mujer drogaría a su propia hija repetidamente durante meses? La respuesta llegó en parte por lo que mi nieta nos contó los días siguientes en sesiones cuidadosas con el trabajador social y el defensor infantil. Llegó en parte por lo que descubrió la investigación, y en parte por algo que mi nuera le había dicho a una vecina, algo que la vecina mencionó al trabajador social sin que se lo preguntaran. Al parecer, ella había estado llevando a alguien a casa por las noches, no todas las noches, pero sí con regularidad. En las noches que mi hijo trabajaba hasta tarde, que eran 3 o 4 veces por semana, ella le daba el jugo a mi nieta 1 hora antes. Para cuando el invitado llegaba, mi nieta estaba profundamente dormida y permanecía así hasta la mañana. No quería testigos. Había utilizado a su propia hija como un problema que debía ser gestionado. Mi hijo se sentó a la mesa de mi cocina con las manos entrelazadas y la mandíbula tensa, y me preguntó qué se suponía que debía hacer con esa información. No lo hizo de forma desesperada, sino de una manera muy tranquila y específica, como un hombre que lee las instrucciones de algo que nunca antes ha tenido que hacer y que no puede permitirse errar. Le dije que iba a hacer exactamente lo necesario por su hija, una cosa a la vez, empezando esta misma noche. Él asintió. Miró por la ventana. Luego dijo, no entiendo cómo no lo vi. Le dije que esa no era la pregunta que debía hacerse ahora. Le dije que más tarde, cuando su hija estuviera a salvo y el proceso legal en marcha, podría dedicar todo el tiempo que quisiera a esa pregunta. Pero que ahora lo único que importaba era ella. Volvió a sentir. La trabajadora social de CPS vino a mi casa a la mañana siguiente. Era una mujer serena, de unos 40 años, que claramente se había sentado en muchas cocinas exactamente como la mía, dando exactamente este tipo de noticias a familias exactamente como la nuestra. No era fría, pero tampoco blanda. Le hizo preguntas a mi nieta del mismo modo que la doctora, con suavidad, de forma indirecta, dejando que la niña liderara la conversación. Mi nieta no entendía del todo lo que estaba pasando. Sabía que algo era diferente. Sabía que no iba a volver a casa. Preguntó una vez si había hecho algo malo. La trabajadora social le dijo que no. Lo dijo con firmeza y sin vacilar, y me sentí más agradecido por ello de lo que puedo expresar. Mi nuera fue interrogada por CPS y luego por la policía. Al principio lo negó todo. Dijo que mi nieta debía de haber entrado en el botiquín. Dijo que no tenía idea de lo que había estado ocurriendo. Dijo que yo era un viejo entrometido que siempre la había desaprobado. Esa última parte, al menos, era parcialmente cierta. Pero el análisis toxicológico contaba una historia que sus explicaciones no podían cubrir. Los niveles eran demasiado consistentes, demasiado regulares. El relato de la niña era demasiado específico. Se encontró el frasco de difenhidramina líquida al fondo del armario de la cocina, detrás del aceite de oliva y el vinagre, con un gotero medidor escondido debajo. Estaban las fechas, meses de ellas, que coincidían con las noches en que mi hijo trabajaba hasta tarde. Fue acusada de poner en peligro a un menor y de imprudencia temeraria contra un niño.
También se le acusó de contribuir a la delincuencia de un menor, lo que me dijeron que era un cargo menor pero que tenía su propio peso. Su abogado argumentó que los cargos eran excesivos, el fiscal no estuvo de acuerdo. Yo no estuve presente en la mayoría de esas conversaciones, pero me mantuvieron informado. Mi hijo solicitó el divorcio 11 días después de que llevé a mi nieta a la clínica de urgencias. Lo hizo sin dramas y sin vacilaciones, de la misma manera que abordaba cualquier otra cosa necesaria en su vida. Se mudó a un alquiler temporal a 3 kilómetros de mi casa mientras se resolvían los procedimientos legales. Mi nieta se quedó conmigo. Esos meses, el otoño, el invierno, no fueron fáciles. No fueron sencillos. Mi nieta tuvo pesadillas durante un tiempo. Me hacía preguntas para las que no siempre tenía buenas respuestas. Preguntaba por qué su mamá lo había hecho. Preguntaba si su mamá todavía la quería. Preguntaba si alguna vez volvería a la casa del columpio de neumático. Intenté responder con la mayor honestidad posible, protegiéndola al mismo tiempo de cosas que era demasiado joven para cargar. Le dije que a veces los adultos toman decisiones terribles y que esas decisiones no tienen nada que ver con lo adorable que es ella. Le dije que era una de las personas más encantadoras que había conocido en mis 63 años en esta tierra, y que había conocido a mucha gente. Le dije que su papá la amaba más que a nada en el mundo. Le dije que yo la amaba más de lo que las palabras podían expresar. Ella asentía muy seriamente, de esa forma en que asiente ante cosas que todavía está procesando pero que no está lista para cuestionar. Luego volvía a sus guías de campo o a sus dibujos, y yo la observaba pensando en lo que significaba ser pequeño en un mundo donde las personas que se supone deben mantenerte a salvo a veces resultan ser la fuente del daño. Pensé mucho en mi esposa durante esos meses. Me preguntaba qué le habría dicho ella a nuestra nieta. Pensaba que ella habría conocido las palabras exactas, siempre lo hacía. Yo me apañé con lo que tenía. Para enero, lo peor de la maquinaria legal se había puesto en marcha y avanzaba con paso firme. El abogado de mi nuera negoció un acuerdo de culpabilidad. Ella se declaró culpable de un cargo de poner en peligro a un menor. Recibió una sentencia suspendida, clases obligatorias de paternidad y 2 años de libertad condicional supervisada. Se le prohibió el contacto no supervisado con mi nieta hasta una nueva revisión judicial. No pretenderé que eso me pareció suficiente. Sé que mi hijo tampoco sintió que fuera suficiente. Me senté con él la noche después de que se presentara la declaración y ambos nos quedamos mirando la pared durante un rato sin decir mucho. Lo que dije finalmente fue que el tribunal había hecho lo que el tribunal podía hacer, y que proteger a mi nieta de ahora en adelante era trabajo nuestro, no del tribunal. Él estuvo de acuerdo. Obtuvo la custodia física total. Las visitas de su exesposa debían ser supervisadas por orden judicial en el futuro previsible. Él se mudó a una casa en un vecindario tranquilo en Westerville a principios de marzo, un lugar de 2 dormitorios con jardín y un gran roble en la parte trasera que mi nieta declaró inmediatamente perfecto para un columpio de neumático. Instalamos uno juntos un sábado por la tarde de abril, mi hijo, mi nieta y yo. Mi hijo hizo la mayor parte del trabajo físico, mi nieta supervisaba muy seriamente, de pie con los brazos cruzados, señalando la rama y diciéndonos que la cuerda debía ser más larga. Los observé a los dos y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era felicidad exactamente, sino algo más tranquilo y duradero que la felicidad, la sensación de que algo había sido rescatado del abismo. Acompañé a mi nieta cuando tuvo su cita de seguimiento con el especialista pediátrico en febrero. Realizaron una evaluación completa del desarrollo para comprobar si había efectos duraderos por los meses de sedación. El médico, un hombre sereno de pelo plateado que me recordaba un poco a mí mismo, revisó los resultados con mi hijo y conmigo mientras mi nieta estaba en la sala de espera con un libro para colorear. Dijo que su función cognitiva estaba dentro del rango normal. Dijo que sus puntuaciones de atención estaban ligeramente por debajo de la media para su edad, pero no de forma alarmante, y que con un desarrollo normal y sin más interferencias, esperaba que esos números se normalizaran. Dijo que los niños eran resilientes de formas que todavía le sorprendían después de 30 años de práctica. Le pregunté directamente, ¿habrá daños permanentes? Me miró fijamente. Dijo que no podía dar garantías. Dijo que los factores más importantes ahora eran la estabilidad, la rutina, la presencia de cuidadores cariñosos y atentos, y el tiempo.
Le dije que ella tenía todas esas cosas. Él respondió, entonces diría que su pronóstico es bueno. Conduje a casa solo después de esa cita, mi hijo se había llevado a mi nieta a comer un helado después. Me quedé sentado en la entrada de mi casa unos minutos antes de entrar. El roble de mi propio patio trasero empezaba a brotar, de un verde pálido contra el cielo gris de marzo. Pensé en mi esposa. Pensé en la mañana de martes de octubre en que una niña pequeña en un patio trasero le hizo a su abuelo una pregunta que lo cambió todo. Pensé en lo cerca que estuvimos de que no la hiciera, cuántos meses más podrían haber pasado, cuánto más difícil habría sido deshacer el daño. No tengo una forma clara de explicar lo que sentía. El alivio es parte de ello. La ira sigue siendo parte de ello, sospecho que siempre lo será cuando me permita ir a ese lugar. El duelo también, por lo que mi nieta pasó sin que ninguno de nosotros lo supiera, por las mañanas en que se despertaba aturdida y confundida pensando que así eran simplemente las mañanas. Pero debajo de todo eso, algo que solo puedo llamar gratitud. Gratitud porque ella confió en mí lo suficiente como para decir esas palabras. Porque buscó a su abuelo en el escalón de un porche una tarde de octubre y me entregó aquello que no tenía palabras para explicar del todo, confiando en que yo sabría qué hacer con ello. Pasé la mayor parte de mi vida adulta construyendo cosas diseñadas para soportar peso. Puentes, sobre todo, estructuras viales. El trabajo de calcular cuánto estrés puede soportar un sistema antes de fallar. Me jubilé hace 5 años y pensé que ese tipo de pensamiento había quedado atrás. Resulta que uno nunca deja de hacer esos cálculos, simplemente empieza a aplicarlos a cosas diferentes. Mi nieta tuvo su Golden Retriever en mayo. Lo llamó Chester. Es enorme y ridículo, duerme a los pies de su cama todas las noches y la sigue de habitación en habitación como si ella fuera lo más importante en cualquier lugar donde entre. Lo es, por supuesto, siempre lo fue. Los veo todos los domingos. Conduzco hasta la casa de mi hijo en Westerville y cenamos juntos, nosotros 3 y Chester. Mi nieta me cuenta cosas de la escuela, de sus amigos y de lo que hizo Chester esa semana que fue muy divertido o muy malo, generalmente ambas cosas. Se está poniendo al día. Sus maestros dicen que está comprometida, atenta, brillante. Recuerda las cosas ahora de la manera en que se supone que los niños deben recordarlas. La observo a la mesa esas tardes de domingo y pienso en algo que le dije a mi hijo en el peor momento, cuando estaba sentado frente a mí en mi cocina con las manos entrelazadas preguntándome qué debía hacer. Una cosa a la vez, empezando esta noche. No es un consejo complicado. No es sabio de ninguna manera extraordinaria. Pero es el único enfoque que conozco que realmente funciona cuando todo a tu alrededor se está desmoronando. No lo arreglas todo a la vez. Haces la siguiente cosa necesaria, y luego la siguiente. Mantienes los ojos puestos en la persona por la que lo estás haciendo, y no te detienes. Mi nieta me preguntó algo una vez, no mucho después de que todo se hubiera calmado, en una de nuestras tardes de domingo cuando mi hijo había salido un momento a ocuparse de algo y estábamos solo nosotros dos en la mesa de la cocina. Me preguntó si yo había tenido miedo cuando ella me contó lo del jugo. Pensé en mentirle. Pensé en darle la respuesta reconfortante de un abuelo. Luego pensé en quién era ella, en lo que ya había pasado y en lo que merecía de mi parte. Le dije que sí. Le dije que había estado aterrorizado. Ella consideró aquello por un momento, pasando el dedo por el borde de la mesa como hace cuando está pensando. Luego dijo, pero no te comportaste como si tuvieras miedo. No, le dije, no lo hice. Ella asintió lentamente. ¿Es eso lo que se supone que debes hacer cuando tienes miedo? Lo pensé honestamente. Le dije que cuando alguien a quien amas te necesita, se permite tener miedo. Pero dejar que el miedo te detenga, no. Le dije que eso no es algo con lo que se nace sabiendo, es algo que tienes que practicar una y otra vez hasta que se convierte en lo que haces sin pensar. Se quedó callada un minuto. Chester puso su enorme cabeza sobre la rodilla de ella. Está bien, dijo ella. Practicaré. Tiene 8 años. Ya ha pasado por más que la mayoría de las personas que le doblan la edad, y se sentó a la mesa de mi cocina un domingo por la tarde y me dijo que practicaría ser valiente. No sé si entendió cuánto significó eso para mí. Espero que cuando sea mayor y recuerde esa noche, lo sepa.
Conduje a casa esa noche por el camino largo, atravesando los vecindarios por los que solía conducir con mi esposa en las tardes de otoño cuando no teníamos ningún lugar a donde ir y la noche era lo suficientemente cálida para mantener las ventanillas bajas. Las luces de las calles estaban encendidas, los jardines estaban verdes. En alguna parte, a unas pocas manzanas de allí, un perro le ladraba algo. Pensé en lo que hace falta para mirar a una persona pequeña y decidir sin vacilar que su seguridad vale cualquier precio que tengas que pagar. Pensé en cómo ese debería ser el cálculo más fácil del mundo y cómo, para algunas personas, no lo es. Luego pensé en el rostro de mi nieta en los escalones del porche en octubre. En la forma en que me miró y dijo esas 7 palabras. En la forma en que había confiado, sin siquiera saber que estaba confiando, en que yo la escucharía. La escuché. Eso es lo único que estoy seguro de haber hecho bien. Todo lo demás vino después. Si tienes a alguien pequeño en tu vida, un nieto, un hijo, un sobrino o el niño del vecino que suele venir, y algo de lo que dicen no te suena bien, no esperes. No te digas que estás exagerando. No decidas que el trastorno no vale la pena, o que la tensión familiar no vale la pena, o que la incertidumbre no vale la pena. Haz la pregunta. Haz la llamada. Llévalos al médico. Sé la persona en la que ellos confiaron cuando dijeron esas palabras. Porque están diciendo las palabras. Siempre están diciendo las palabras de una forma u otra. Solo tenemos que estar dispuestos a detenernos y escuchar.